La historia nos guía a través de distintas etapas y aspectos de la humanidad. Cada hilo de sucesos es parte del tejido de nuestro presente. El hilo de Clio presenta El racismo. Hola queridos escuchas, esperando que se encuentren bien, les doy la bienvenida a esta nueva entrega de Los Hilos de Clio para hilarte con la historia. Agradecemos especialmente a Sakura Sekai por su participación en este podcast. Y sin más, presento a la mesa de hoy. Se encuentra Alejandro Góngora, Baraquiel Vázquez, Pablo Arroyo, Eric Salazar y su servidora Vania Martínez. Buenas. Hola. Hola, buenas noches o buenas tardes o buenos días. Buenas. Muy bien. Bueno, el día de hoy tocaremos un tema muy extenso y bastante controversial, que es el racismo en América. Por América nos referimos al continente americano, no solo a Estados Unidos o Norteamérica. Esto se hará tomando en cuenta la opinión de textos como Diversidad y Racismo en América Latina de Sofía Redding, Pobreza y Discriminación Racial en América Latina, el caso de las y los afrodescendientes de Leonardo Reales, y el artículo Muerte de George Floyd, la idea de que América Latina es menos racista que Estados Unidos. Es falsa. Alejandro de la Fuente, experto en racismo de Harvard, de Arturo Wallace. Muy bien, ¿ustedes qué han pensado respecto a lo que acabo de decir? El racismo en América, el continente americano. Pues es ¿Cómo? un tema. Bueno, vas. Perdón. Pues es un tema que ahorita está bastante fresco en el sentido de que se trae a la mesa para debatir ciertos parámetros que tienen que ver con dicho tema, sobre todo cuestionar ciertos comportamientos, ciertos usos del lenguaje, hasta incluso ciertas representaciones gráficas de algunos personajes, digámoslo así, o incluso representaciones artísticas en este sentido. Y pues también que este es uno de los legados más fuertes que tenemos de las potencias europeas y de la colonización de América, sobre todo. Muchas gracias, Góngora. Pues sí, justamente con eso quiero comenzar, que es un tema que no es algo pasado, realmente es un tema actual que tiene un origen de siglos. Y bueno, quiero comenzar que en el año 2020 hubo un revuelo por un caso que impactó no solo a Norteamérica, sino al mundo en general, y con este caso me refiero al asesinato de George Floyd, que fue por parte de la policía de Estados Unidos. Pero queda muy presente este caso porque fue el colmo. No fue el primero, ni ha sido el único, ni será el último, pero fue una gota que derramó el vaso para crear un movimiento muy fuerte llamado Black Lives Matter, al cual muchos se han opuesto con All Lives Matter. Pero la cuestión es de que es un racismo específicamente a las comunidades afrodescendientes en América del Norte, en América más bien, y que se extiende desde la Patagonia en Argentina hasta Groenlandia, que ya ni siquiera es parte de Canadá, ¿no? Es un tema bastante complejo, extenso, y que muchos autores dicen que esto se debe a un sentimiento de superioridad que se gesta desde siglos de historia en Europa, y que al globalizar al mundo con la colonización y el imperialismo económico, el mundo ya no fue el mismo y se extendieron estos ideales de creer que lo que marca la ideología europea es lo correcto, y por lo tanto ideologías o bien rasgos como los africanos o bien indígenas, asiáticos, son inferiores, y esto persiste en nuestra realidad, ¿no? Tanto que se volvieron aspectos culturales, como has mencionado, en cuestiones de lenguaje, actitudes, o bien hasta definir la vida de las personas solo por su color de piel, no necesariamente porque sea de un origen africano
completamente, por así decirlo, o puro, porque, aunque esas palabras no estoy del todo de acuerdo, sino que simplemente porque tenga una piel oscura ya es objeto de discriminación. Adelante, Barak. Pues simplemente tenemos el más reciente caso aquí en México de los cuestionarios del INEGI, ¿no? En donde pues a las comunidades indígenas pues ya se les tiene registrados ahí desde pues, casi la creación del INEGI, pero a las comunidades afrodescendientes hasta apenas hace muy poco se les ha dado visibilidad, ¿no? No, bueno, no sé si les pasó, pero estos casos en donde donde te preguntaban si eres afrodescendiente o te consideras afrodescendiente en los cuestionarios, pues es muy reciente el que acaba de salir por todo este movimiento del Black Lives Matter. Eso. Matter. Sí, y es interesante cómo va cambiando la perspectiva histórica, porque pues esas comunidades desde el colonialismo inglés y la época novohispana, pues siempre han existido en América. De acuerdo. Eric. Sí, precisamente la cuestión del racismo es algo que se tiene que analizar y rastrear en la historia, porque el racismo, creo yo, surge incluso desde que surge la propia idea de identidad, ¿no? De pertenencia a un grupo, porque siempre pertenecer a un grupo va a hacer que busques alguna diferencia con otro grupo. Y eso es lo que lleva a pues sí, a este tipo de actitudes de superioridad o inferioridad. Y pues todo surge de la necesidad de consolidar una identidad de ciertas zonas, de ciertos grupos en el poder. Claro, ¿no? O sea, no se queda solo en un aspecto banal, sino llega hasta a veces a cuestiones de poder. De hecho, en uno de los artículos que se mencionaron, que se utilizaron para este podcast, mencionan mucho el caso de Brasil, que aunque se identifican como afrodescendientes y hay una gran población ahí, no hay tanta representación política de este grupo, ¿no? Pero bueno, continuando, volvemos a decir que esto llega desde nuestro lenguaje, reglas, normas sociales y estándares de belleza, los cuales personalmente considero que siguen estableciéndose a partir de ideales europeos, aun con todo este movimiento que ha habido de inclusión de cuerpos, formas y colores, literal, y que en América esto es algo bastante complicado, ya que la población no es solo afrodescendiente, también tenemos una gran influencia asiática y una gran influencia indígena y también no podemos negar y discriminar también nosotros a la parte europea. Y bueno, no podemos negar que los americanos somos una mezcla. Bueno, en general ya el mundo es una mezcla, ¿no? Y esto se ve en los platillos, la música, hasta los ritos, ¿no? Que son parte de la vida cotidiana. Y esto relacionándolo con la historia, es un aspecto que se estudia para ver qué hace el humano, ¿no? Porque recordemos que la historia estudia todo lo que hace el humano y por lo tanto estudia la vida, pero no en el sentido como la biología, sino todo lo que hace el humano específicamente. Bueno, ahora bien, tras la muerte de George Floyd, muchos en Latinoamérica protestaron en contra de este asesinato racista y así fue clasificado. Sin embargo, no volteamos a ver nuestro presente en América Latina, ¿no? Como menciona Alejandra de la Fuente en una entrevista para la BBC, que ya la hemos mencionado, en Brasil, Argentina y México, por decir algunos, son notorios, los tratos a las personas afrodescendientes, como afirma él, diciendo, el racismo puede expresarse de formas distintas, pero a estas alturas hay que decir que el viejo sueño de que América Latina es menos racista que EU o Estados Unidos
o que el racismo estadounidense es peor que el de América Latina es simplemente falso. ¿Ustedes qué opinan? Creo que ya se empezó a decir un poco de esto, ¿no? Pero a ver las demás personas que... bueno, Eric, adelante. Que justamente hace poco también vi un experimento, sí, un experimento social que llevaron a cabo aquí en México, de que ponían a los niños y les ponían, tomaban a un grupo de niños y les ponían dos muñecos de esos de bebés, enfrente, y uno blanco y uno negro, ¿no? Y les preguntaban, les hacían distintas preguntas, ¿no? Así como de cuál es el malo, con cuál te identificas más, o cosas así, ¿no? Y la mayoría, o sea, cuando les preguntaban que cuál sería el bebé malo, señalaban al negro, ¿no? Y con cuál se identificaban, pues la mayoría señalaba al blanco, aunque su tez no fuera tan blanca, por así decirlo, y todo eso. Y eso demostraba, bueno, era un experimento que ya se había realizado en Estados Unidos, pero en los 30, creo, no me acuerdo. Y apenas, no sé, fue hace 6, 7 años que lo realizaron aquí en México. Y pues eso, pues sí, demostraba cómo esa idea de lo blanco como lo bueno y lo negro como lo malo está impregnada, está muy arraigada en la sociedad mexicana. O sea, no podemos negarlo. O sea, nosotros consumimos todo, la mayoría del entretenimiento, de la literatura es extranjera, y pues siempre, bueno, antes, exaltaban las figuras de los blancos, ¿no? El protagonista blanco, el héroe blanco y todo eso. Y pues crecimos con esa idea. Bueno, mucha gente creció con esa idea. Quizá también nosotros, y no nos dimos cuenta en algún punto, ¿no? Sí, claro, concuerdo completamente en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, no me enorgullece decirlo, pero cuando salió que iba a salir una sirenita de color, sí fue como un shock para mí, pero ya después haciendo como una reflexión o una introspección es como, pues es que realmente pues no sabemos cómo era una sirena, ¿no? No tenemos idea, ¿no? No podemos juzgar simplemente de como de, ay, no, las princesas tienen que ser completamente blancas o morenas, ¿no? Que no son negras. Simplemente también otro aspecto de princesas, Tiana, ¿no? La princesa y el sapo. Bueno, estoy hablando de princesas Disney, ya claro. ¿Cuántas personas no quieren a esa princesa porque es negra? ¿No? O no les gusta porque le gusta trabajar y rompe con todos estos esquemas que marcan, ¿no? Alejandro. Pues es esta cuestión que justo ya estábamos mencionando, que viene desde los tiempos pues coloniales, exactamente. Y simplemente con el hecho de que hasta en los mismos textos que basan la cultura occidental, llámese textos religiosos, pues es siempre el bien relacionado con lo blanco y el mal relacionado con lo negro. Entonces ahí es donde se contraponen estas ideas, y es lo que una herencia pues que se ha ido mezclando en, digamos, lo que en diferentes sentidos, ¿no? Y pues tan solo simplemente pensemos en frases que se escuchan en la cotidianidad. Esto de, ay, qué bonito que es güerito. O o incluso el mismo blanqueamiento que tratan de hacer ciertas tendencias. No, como de ponte esta crema para que te veas con un tono de piel más ligero, ¿no? Que son estas cosas que vienen desde el momento, pues justo desde la colonia, ¿no? Porque en la colonia se pone la idea de que el europeo viniente del otro lado es el civilizado y el que viene a dar lo correcto. Cuando pues no es más que lo contrario, ¿no? En ese sentido, ¿no? Esto de que nadie tiene la última palabra. Y pues también es muy importante retomar todo eso, porque hasta ahora, en este momento, es cuando hemos empezado a cuestionar estas ciertas actitudes y ciertos cambios hacia las diversas cosas. Pero bueno. Concuerdo en muchos aspectos. Yo creo que esto de que viene de la colonia, creo que viene, y no es por satanizar ninguna religión ni nada, eso no se hace aquí, se respeta
las creencias de cada quien, pero según yo viene en una cita de la Biblia respecto a los hijos de Noé. Si no Sí, mal es recuerdo. su Ajá, quinto adelante. hijo. Perdón que te interrumpa, pero sí, justo, que fue el que se burló de él. Y porque se burló de él, porque bueno, para los que no sepan la historia, muy en resumen, después de que pasó todo el diluvio y ya llegaron a tierra, pues hicieron una fiesta. Se pasaron de copas y entonces acabaron muy mal, dejémoslo así. Y entonces uno de los hijos de Noé se burló de él, o sea, de su papá, y entonces como castigo, pues se le obscureció la piel y fue enviado a otro lado, y ese es como el origen, digamos, la explicación del origen de la población afrodescendiente. Todo eso. Oh, eso es muy racista a mí. Sí, es muy racista. Sí, Y está en la Biblia, o sea, lo pueden ir a ver. sí, de Entonces, Bueno, hecho. pero también hay que recordar que, no, discúlpame, Yasir. No, adelante. Más. Tenemos que recordar que la población judía del tiempo de las sagradas escrituras, de todo este rollo, pues no eran exactamente blancos como son las representaciones religiosas. Esas representaciones vienen del Renacimiento y de ahí para adelante, y siempre teniendo como base el modelo europeo, ¿no? Pero pues hay varios estudios que dicen que Jesús pues era moreno, no tenía la nariz afilada, ni los ojos azules, ni verdes, era más bien morenito, bajito, de cabello así como quebrado, oscuro, y es una imagen con la que mucha gente no cuadra por estas mismas enseñanzas dogmáticas, ¿no? Esta misma iconografía que existe para representarlos. Es algo que se ha movido por los movimientos dentro de la iglesia y dentro de sus concepciones. Simplemente la capital, estado, iglesia, Vaticano, está en Italia, ¿no? O sea, ¿qué modelos tienen culturalmente hablando? Claro. Bueno, de hecho, como parte de la concepción que se tiene desde la Iglesia católica, pues es que parte de esta historia de Noé y cómo se fueron dividiendo los tres hermanos el mundo prácticamente, pues es de que a este hermano que lo castigaron con oscurecerle la piel, también se le castigó con que él tenía que obedecer al hermano obediente, ¿no? Al hermano que respetó a Noé, a su padre, y el otro también, o sea, ¿cómo decirlo? A Asia lo consideran como no eres igual que yo, pero tampoco te voy a tratar como como el hijo que se burló, ¿no? Y de ahí viene como esa no posible concepción de asumir a Jesús como un africano. No fue posible para el mundo europeo, que estaba, donde ya se estaba construyendo una religión institucionalizada, como hoy la conocemos, decir era africano. ¿Por qué? Porque iba en contra de esta leyenda, ¿no? Perdón, no es leyenda, de esta parte de la historia de la religión, ¿no? Y bueno, Igual tiene, bueno, decir un apunte súper rapidísimo. claro. Igual tiene que ver con la, ¿cómo sería? Ascendencia de Jesús, que era hijo de reyes, ¿no? El de David y ese me fue el otro rey, no me acuerdo, ¿no? Entonces, dentro de la cosmogonía europea, los reyes pues son enviados por Dios, son elegidos por Dios para guiar a los pueblos, ¿no? Entonces, ¿cómo era posible tener un rey moreno, ¿no? Un rey negro? Le sacaba mucho de onda. Y tanto así o sea, eran muy extraños, porque por decir a Luis XV de Francia, pues él tenía rasgos muy estéticamente muy toscos, pero no se lo decían como tal cual, pero era blanco, entonces era como más o menos bien visto, etcétera, etcétera.
creo que me estoy equivocando de rey, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Los reyes son como tocados por el cielo, ¿no? Son divinizados de esa forma. Y pues, ¿cómo va a ser un rey africano, un rey del desierto, ¿no? No tenía sentido para ellos. Pues simplemente, ¿no? Que incluso estos reyes que exploran Mar Bloch, los reyes taumaturgos, que pues podían Sí. curar con el simple hecho de tocarte, ¿no? Pues obviamente en el canon de idealización europeo de la pigmentación, pues ellos tenían que acercarse a los colores que se asignan a la pureza, ¿no? Que esto incluso viene desde los textos más antiguos de las religiones, ¿no? Que es el blanco es puro, mientras que el negro es impuro. Por ende, pues es como estos juicios que llevan hacia una conclusión, ¿no? Que en este caso, pues es como, no, pues es un signo de impureza, lo cual pues hace que cause mucho conflicto, ¿no? Pues también esto que mencionas, que los cánones estéticos de las figuras, muchas figuras religiosas, en el caso del cristianismo, pues sí, viene del Renacimiento, que está súper influenciado por figuras grecolatinas, ¿no? Y también esta idea de la estatua blanca y pues como de buen gusto, entre comillotas. Sí, muy de acuerdo con eso. Erika, adelante, querías hablar. Que sí, precisamente eso que dice Baraki Gongo, pues me lleva igual a lo que había dicho de que pues al final o sea, toda esta construcción racista es pues resultado de la construcción de una identidad y de la justificación del gobierno, del poder de algún gobernante, es como dicen, ¿no? El rey tiene que ser elegido por Dios y por ello Dios no puede ser negro. Entonces tiene que ser blanco, ¿no? Y de ahí ya crea un nuevo canon que está relacionado precisamente con la justificación del poder de alguien sobre, sobre, sobre una masa, una mayoría, es sustentada en el racismo, ¿no? Que al final es eso, es racismo. Sí, ¿no? Y luego también que se trasladó a la ciencia, incluso, aunque primero fue la religión y luego en la misma ciencia. Sí, pues cuando... De ser Ajá. más adaptable, ¿no? De que el hombre blanco era más adaptado y que estaba más alejado del primate, ¿no? Sí, pues cuando entró... Bueno, de Darwin iguales. No se olviden de iguales, amiguitos. Pues sí, cuando entró en crisis todas las creencias religiosas, o sea, con esto de la ilustración, del renacimiento y todo eso, pues la religión empezó a caer, ¿no? O sea, ya no era el discurso para justificar el poder, entonces se empezó a hablar de ciencia, de política y todo eso, y fue cuando ahora el racismo necesitaba sustentos científicos. La idea de que los hombres del norte, ¿no? Al estar expuestos a temperaturas más bajas, a ambientes como más hostiles, eran más trabajadores, ¿no? Y la gente que vive en el Ecuador, en el punto medio, en las zonas tropicales, pues era floja, ¿no? También esta idea que surgió hacia la gente que vive en estos puntos, ¿no? Calientes de trópicos, de selvas. La mayoría son morenos, son negros, etcétera. Entonces es extraño ese raciocinio que surgió con el tiempo a raíz de todas estas convenciones de ideas abiertamente racistas, ¿no? Pero bueno, me da risa, lo siento. Da risa el hecho de que la gente que era güerita o blanca dijera que los morenos son la raza débil. Pero perdóname, pero si pones a alguien de los países nórdicos a vivir en Ecuador, perdón, pero el quien la va a padecer va a ser esa persona que viene de los países nórdicos. O sea,
La verdad es que es un poco más aguantado en cuanto a cuestiones biológicas una persona de los trópicos que una de los polos. Como que ese pequeño detalle se les pasó de las manos, no lo tomaron en cuenta, pero sí, así es esta cuestión de la biología. Perdóname, pero no, 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 no. Pues sí, No, de hecho, se han hecho. Ay, perdón. no pasa nada, mejor sigue tú. Ok. Pues de hecho, como dice Pablo, se han hecho muchos estudios de esto, ¿no? Y como mencioné yo hace unos momentos antes, pues una cosa es la biología y otra cosa es la historia, pero hay veces que se juntan, como acaba de mostrar mi compañero Pablo, ¿no? Que actualmente esto ya está siendo más estudiado y que se está buscando hacer un cambio en cuestiones de las nuevas generaciones, como ya también mencionó Eric, el estudio que se le hizo a los niños, pues hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a un mundo cada vez más globalizado y cada vez con más colores, ¿no? Primero Góngora y después Barak. Bueno, pues justo con eso, de que hay que cuestionar patrones, y es lo que he estado insistiendo durante esta charla, ya que pues sí, y justo como ya somos un mundo más abierto, la comunicación ya ahora es instantánea prácticamente. Un mensaje pues podemos enviarlo del otro lado del mundo y puede llegar en menos de un segundo o en milésimas de este. Entonces, pues las cosas tienden a cambiar y creo que nosotros justo ahorita estamos en un momento que puede definirse como de bisagra, porque estamos trasladándonos a una nueva forma de concebir, pues, los diferentes grupos humanos, ¿no? Ya que, pues justo cada individuo se desarrolla, ahora sí que retomando la noción de biología, pues se desarrolla de manera distinta dependiendo de sus condiciones ambientales. Es como esto muy interesante que en los Andes las personas tienen pulmones mucho más grandes que una persona común. Y pues es justo porque es una necesidad del ambiente donde viven y pues digamos lo que se ha adaptado el cuerpo a esas necesidades, ¿no? Y pues justo la cantidad de melanina y todo eso, pues, que es lo que define el color, pues también se ha adaptado dependiendo de las zonas. Y no por eso define ciertos parámetros de nuestra forma de pensar o nuestra forma de ser. Sí, retomando el punto de Góngora y de chinos, eh, o sea, es que me llama mucho la atención cómo todavía hablamos de razas, ¿no? O sea, cómo dicen, no, pues es que los blancos, los asiáticos, los negros, los indios, los hindúes, los etcétera, ¿no? Y realmente, o sea, no hay razas, somos una especie. O sea, una especie es un conjunto de individuos que tienen los mismos rasgos, dos ojos, dos fosas nasales, una nariz, dos orejas, una cabellera, dos manos, y lo comparten todos. O sea, no hay unos que tengan algo mejor que otros por el simple hecho de ser distintos, entre comillas. Y una raza ya son diferenciaciones que ya son muy específicas, ¿no? Un ejemplo claro son los perros, ¿no? Hay perros que son muy altos, que alcanzan grandes velocidades. Hay otros perros que son chiquitos, que tienen un olfato un poco más afinado. Hay perros lanudos, hay perros que no tienen tanto pelo, etcétera, etcétera. Esas son razas. Y entre los humanos, o sea, las únicas, entre comillas, diferencias vienen siendo adaptaciones biológicas no extremas hacia el ambiente geográfico en el que viven, ¿no? O sea, obviamente, pues las personas que vivimos en lugares calurosos como México, bueno, la parte media de México, Sudamérica, África, etcétera. Bueno, Centroamérica más bien,
un poco Sudamérica, África, etcétera, vamos a tener un color de piel que se adapta a las necesidades que requiere la biosfera, ¿no? Y obviamente las personas que viven más al norte, que reciben más luz, que no sé, tienen, no sé, temporadas del año en donde la nieve, pues prácticamente está todo el día, etcétera, pues van a tener otras condiciones, ¿no? Les va a crecer más la barba, etcétera, su piel va a ser más blanca, o sus ojos, ¿no? En el caso de los asiáticos, pues van a ser más rasgados, etcétera. Pero no son diferencias que realmente signifiquen algo, porque, o sea, yo he visto en las Olimpiadas simplemente a Usain Bolt competir contra sujetos blancos, no sé sus nombres, pero que, o sea, tienen la misma capacidad de correr. Claro, Usain Bolt tiene un entrenamiento un poco especial. Lo vi en un documental que hicieron sobre su carrera y toda esa onda, en donde él fue entrenado por otro atleta olímpico, ¿no? Que incluso podría ser más rápido. Pero también hay sujetos de cualquier país que nos podamos imaginar y tienen la misma capacidad de alcanzar las mismas velocidades en los mismos tiempos que Usain Bolt. O el nadador, el Phillips, no me acuerdo cómo se llamaba. Ese sujeto es blanco, es estadounidense y nada súper bien. Y, o sea, es parte de su entrenamiento, ¿no? Pero hay otros nadadores que también nadan lo mismo que él, a lo mejor más lento, pero tienen las mismas capacidades físicas. Entonces, realmente no estamos hablando de razas como tal, sino de una misma especie, con ligeros detalles que nos hacen únicos. Y creo que ese es el problema, que no podemos como todavía entender como una sociedad que tiene un montón de prejuicios y valores históricos y sociales, en donde la otredad nos da miedo, ¿no? Así como de, ese tipo es muy alto y es negro, y entonces creo que es muy, retomando también el punto que nos dice Góngora sobre la conectividad y toda esta onda de la globalización. Estamos en un momento perfecto en donde podemos entender realmente que las personas no son diferentes, no por ser personas, sino ya por cuestiones más psicológicas o emocionales, pero igual eso no las hace diferentes, y los rasgos físicos no te hacen diferente a otras personas. Digo, yo lo hablo también un poco desde mi perspectiva, ¿no? Porque soy moreno y en la primaria sufrí bullying por ser moreno, en la secundaria sufrí bullying por ser moreno, en la prepa ya no, porque la gente pues ya tiene otra onda, trae otros mensajes, en la universidad menos. Pero salgo de estos entornos y no sé, voy por la calle o voy a la tienda, y entonces por ser moreno ya hay discriminación, ¿no? Y no me imagino una persona afrodescendiente. O sea, debe ser el doble o el triple. Y es muy pesado, es un ambiente que realmente necesita cambiar, que ya está cambiando y que tiene que seguir cambiando. Y ya, eso es todo. Sí, está bien. No, pues la verdad, ese es el punto, ¿no? Que se siga cambiando y se sigan cuestionando las cosas. Pablo, adelante. Sí, y bueno, mira, retomando lo de Baraquiel, se puede decir que prácticamente todo mundo es humano, la verdad, sin importar que la raza, o sea, esas cosas ya, ¿cómo se llaman? Ya deben de quedar atrás, desde mi punto de vista. Son cosas que ya no deben de importar. Y con lo que están diciendo que cada vez el mundo se está globalizando más y todo ese tipo de cosas, mi opinión es que
nos tiene que valer. Al final de cuentas nos tiene que valer, ¿sí? Si uno es blanco, si uno es moreno, si uno es negro, y todos aquí somos humanos, y eso es lo que nos debe de importar, ¿no? Nos debemos de fijar más en la calidad de ser humano que es una persona que en su color de piel. Por favor, eso o sea, no, ya no debe de importar, ¿no? Aparte, siento que ahorita estamos ya hablando demasiado sobre el racismo como una cuestión tanto cultural como biológica, pero como se está globalizando, pues hay que mirar otras perspectivas, hay que buscar nuevas categorías y como dijo Vania, que el mundo cada vez está volviendo más de colores, yo concuerdo completamente, ¿no? Y no solo colores como de piel, sino colores en cuanto a gustos y por eso me puedo referir, ¿sí? Me voy a tomar la libertad de referirme a la comunidad LGBTIQ+, porque si tomamos en cuenta que el racismo es esta ideología sobre que una raza es superior a la otra, podemos cambiar la palabra racismo por género, ¿no? Y creer que estas personas que son, por ejemplo, heteros, son superiores a las personas que son pues parte de la comunidad, ¿no? Tenemos el caso más reciente, que fue el de Samuel, que lo mataron a golpes y su última palabra que escuchó, ¿cuál fue? Pues la de maricón. Entonces, es prácticamente lo mismo, ¿no? Prácticamente lo mismo. Se está matando gente por un simple gusto que, como dije, te tiene que valer, ¿no? Es un simple gusto, al igual que lo de la piel, es un simple color que no tiene que importar nada. Uno se tiene que fijar más en la calidad de ser humano que es una persona que en otras cosas, tanto físicas o como de gustos. Eric, ¿quieres hablar? Se nota mucho, ¿no? Sí, habla ya. Concuerdo por completo con el compañero, Pablo, de que tiene razón. O sea, esto generalmente se aplica solamente a las variabilidades genéticas, ¿no? Pero pues te digo, esto surge a raíz de la formación de las identidades, ¿no? Y pues en eso cabe casi cualquier tipo de gusto, como dicen, de preferencia. Si a un grupo no le parece, enseguida va a identificarse con algo, con unos valores y desgraciadamente terminan atacando otros valores y empieza este conflicto, ¿no? Pero es como bien dice Pablo, ¿no? Al final nadie entiende que, pues en esencia, todos somos pues lo mismo, ¿no? Como decían, incluso en rasgos genéticos tenemos en teoría las mismas características, solamente que se desarrollan de formas distintas dependiendo de los entornos en donde te desarrolles, ¿no? Como decía Góngora, los ambientes geográficos y todo esto. Sí, la verdad, todas estas reflexiones me dan para hacer una mega conclusión, pero por cuestiones de tiempo voy a hacer un cierre. Creo que muy corto, pero creo que podemos decir que el racismo es una forma de pensar muy arraigada en el pensamiento americano, hablo del continente americano, y que aunque en la legalidad no existan formas o políticas que lo propicien o lo favorezcan, en la vida cotidiana sí existe, tristemente. Pero hay que tomar en cuenta muchos factores para hacer frente a esta situación, ¿no? Desde cuestionar la palabra raza, ¿no? Podemos empezar desde ahí y de ahí hasta irnos a muchos cuestionamientos más como lo biológico, lo social, lo cultural, ¿no? Como se ha tratado de manera general en este podcast. Y bueno, prácticamente me gustaría también darle la palabra al público. ¿Ustedes con qué se quedarían de esta charla? ¿Qué creen que nos podrían aportar? Que ese es el punto también de estos podcasts. Gracias también de la política, es un aspecto muy importante, ¿no? ¿Algún comentario final de parte de los colaboradores?
el maldito nacionalismo. Ya era todo. Ok, con esto, bueno, será también tema de un futuro podcast, yo creo. Barak, adelante. Pues nos faltó hablar de muchas cosas. El tema del que creo que también surge todo esto es el rollo del sistema de castas que nos ha cegado, o sea, nos cegó históricamente de muchas visiones periféricas y todavía nos sigue afectando. Después de terminado la colonia y todo eso, sigue afectando todavía. Concuerdo, ¿no? Son continuidades en la historia, que también ese es un tema muy importante a tratar. Y pues nada, la verdad, muchas gracias por sus reflexiones, compañeros y amigos. No me queda más que decir que el próximo episodio será del movimiento steampunk. Y sin más, a esto va dirigido a los escuchas, a nuestras escuchas. Solo queda recordarles que está en cada uno de nosotros el hacer frente a la violencia, independientemente de cómo venga, como también trató el compañero Pablo. Puede ser el racismo, pero también puede ser violencia de género, ¿no? Nos despedimos y esperamos que tengan una excelente noche y muchas gracias. Fin. Bye. Bye.